crear, imaginar, innovar. Eso define la creatividad. Yo les voy a contar un poco sobre esa charla. Primero quiero dejar constancia, siempre lo digo, en todas las conferencias ahora que todo el mundo usa el lenguaje políticamente correcto. Esta charla es para todos, y cuando me refiero a todos, son las personas y los personas. Entonces, de manera que ya creo que queda claro que no voy a cambiar mi lenguaje, porque cuando digo todos, es la totalidad. ¿De acuerdo? Segundo, agradecer a la editorial Libros para Pensar, a Edner, a Nina, a todo el equipo, y agradecer también muy especialmente a la Biblioteca de León que nos facilitó el espacio. Importantísimo esta reunión que vamos a hacer acá. Lo tercero es, vamos a estar aquí alrededor de 1 hora. Es una conferencia donde vamos a ver un montón de cosas que no es solamente de literatura, sino también de creatividad, de la forma como funciona el cerebro y de la forma como establecemos y resolvemos los problemas. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver unos ejercicios y al final les quiero leer un cuento para que vean un poquito un ejemplo de creatividad. Quiero aclarar que las diapositivas, las fotos que tengo acá son tomadas algunas del internet, no tienen fines comerciales, de manera que espero que nadie después diga ¿por qué mostró la foto que mostró Carlos? Y quiero empezar con esto y les quiero explicar por qué se hizo esta conferencia. Hace más o menos 2 años en la Pascasia hicimos un conversatorio y el director de la editorial, Edner, dijo que iba a publicar unos libros míos que ya estaban escasos, que estaban agotados. Edner, yo no le creí. Y resulta que hace 2 meses, más o menos, 1 mes, 2 meses, salieron a la luz 2 libros que se habían publicado hace más o menos 4 o 5 años y salieron en su segunda versión. Muy bonitos, mejor que la primera versión, la primera edición. Y por eso es que estamos acá. Cuando hablamos que si se iba a hacer un lanzamiento, dijimos, no, lanzamiento no, la idea no es que la gente vaya y compre libros, si ellos quieren comprar, bienvenidos, pero queremos regalar, y eso fue una idea creativa de Edgar, queremos regalar a la comunidad una charla sobre un tema interesante. Cuando nos pusimos a ver uno de los temas más interesantes, perdón que esto se bloqueó, uno de los temas más interesantes que nos pareció fue la creatividad, y es uno de los temas que atañen a todas las esferas de las personas. Según el diccionario, creatividad es eso, dice facultad de crear, capacidad de creación. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Entonces, ¿qué es creación? Y creación, según el diccionario, es hacer cosas de la nada, es producir cosas nuevas, y eso es la creación. Quiero empezar esta conferencia con esto. El 18 de enero de 1803, un joven, George Foster, fue condenado a muerte por haber asesinado a su esposa y a su hijo. Condenado a la horca. Salió del calabozo, caminó hacia el cadalso, le temblaban los pies, subió los escalones, el verdugo le puso la soga al cuello. Temblaba. Acababa de confesar que sí, que realmente él había asesinado a su familia. Cayó la trampilla. Se movió, pataleó, chapaleó por unos segundos y después se quedó quieto. El médico de la prisión, eso fue la prisión de Newgate, en Londres, le tomó el pulso, escuchó el corazón, verificó si respiraba y lo declaró muerto.
Unos minutos después lo llevaron a una casa cercana y allá hicieron un experimento científico. Cogieron corriente galvánica, la pusieron a circular por el cuerpo y el Times, escuchen lo que escribió. Primero, aplicaron el procedimiento en la cara, la mandíbula del criminal fallecido comenzó a temblar. Los músculos del rostro se retorcieron terriblemente y abrió un ojo. Posteriormente, la mano derecha se levantó y se apretó, y las piernas y los muslos se pusieron en movimiento. El efecto de la electricidad sobre un cuerpo que todavía está recién muerto. Cualquiera diría que esa historia tan tétrica que les conté es una noticia de un asesinato o que puede ser una noticia de un experimento médico. 13 años después, Mary Shelley escribió una historia llamada Frankenstein o el moderno Prometeo, en la cual narra la historia de Víctor Frankenstein, un médico que decide construir una criatura con partes de cadáveres, construye una criatura y en el laboratorio de Ingolstadt aplica corriente eléctrica a esa criatura y la criatura vive. Eso es creatividad. Voy a contar otra historia, porque aquí hoy no puedo escuchar historias. Se cuenta que había un rey muy corrupto, que tenía un ministro muy correcto, y todo el mundo quería al ministro, y el rey estaba un poco celoso. Entonces tomó la decisión, el rey, de llamarlo y le dijo: ministro, venga por acá. Hombre, vea, le voy a decir la verdad, que usted me está hablando muy mal. Hay mucha gente que lo quiere muerto, lo quieren muerto. Pero yo, que soy el rey, le voy a dar la posibilidad de, yo a usted no lo quiero sacar del puesto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una cosa. Yo voy a escribir en 2 papelitos, en uno que usted se va para el calabozo, toca, y en el otro que usted va a conservar el puesto. Lo vamos a echar en esta copa y usted va a decidir, usted va a sacar un papelito, y que sea la suerte la que decida cómo se va a estar, qué es lo que va a pasar con usted, si se va para el calabozo o conserva el puesto. El ministro, que tenía un ojo de águila, descubrió que en ambos el rey había escrito que se iba para el calabozo. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues me pongo a sacar el papelito y me voy para el calabozo. Le digo al rey que el rey es un tramposo, me manda a matar. Le digo que me niego a sacar el papel, me manda a matar. Intento volarme, termino muerto. ¿Qué hacer? Tengo que sacar de esa copa uno de los 2 papelitos. Y sé que los 2 dicen que me voy para el calabozo. ¿Ustedes qué harían? Resulta que el ministro, ante esa posibilidad, solamente tengo 2 opciones, pensó en una tercera, que no sé si ya ustedes la descubrieron. Sacó el primer papel, se fue a la antorcha y dijo: yo estoy muerto de miedo, yo no quiero leer qué fue lo que saqué, y lo quemó. ¿Quieren saber qué fue lo que quedó en la copa? Miren, y entonces ahí se van a saber qué escogí yo. Eso es creatividad. Eso es aprender a ver soluciones diferentes a un problema que aparentemente tenía solamente 2 opciones. Entonces, la creatividad es la capacidad de crear algo nuevo, es la capacidad de encontrar otras formas de hacer las cosas, es ver el mundo de otra forma muy diferente. Y siempre hemos asociado la creatividad con la arquitectura, con la pintura, con la danza, con el teatro, con la escultura, con la literatura. Pero también hay creatividad en el que monta un negocio, en el que toma una decisión organizativa,
en el médico o la enfermera que buscan la forma de que su paciente tenga el mejor tratamiento, en el campesino que busca la mejor forma de aprovechar los recursos o por dónde va a correr el agua, o incluso cada vez que estamos en la cocina y alguien está cocinando para la familia, está poniendo toda su creatividad en lo que está cocinando. Esa es la creatividad, y no solamente es en las artes, es en todos los aspectos de la vida. Para poder hablar de creatividad, miremos cómo funciona el pensamiento humano. Si yo cojo esta botella y la riego sobre esta mesa plana, el agua se me va a regar generalmente por donde más fácil quede regarse. Entonces el agua se me va a regar, si encuentra un hueco por ahí se va a meter, pero el agua trata de irse concéntricamente a repartirse para todos lados. No tiene solamente una sola dirección. Y así es como funciona el pensamiento del niño. Cuando a un niño de un mes, si el niño del mes viera al papá caminando por el techo, posiblemente se va a reír y no le va a parecer extraño. ¿Por qué? Porque en el primer mes el niño no sabe que todas las personas tienen que caminar en el piso. Ellos no tienen eso, no tienen esos límites al pensamiento. Los buenos lectores reconocerán esta imagen. El famoso sombrero que Antoine de Saint-Exupéry pintó cuando era niño. Y iba donde los adultos y le decía: ¿a ti te asusta este dibujo de arriba? ¿Y por qué me va a asustar un sombrero? No, es que no es un sombrero, es un elefante que es tragado por una culebra. Eso es creatividad. Solamente los niños tienen la capacidad de ver eso, de ver el elefante entre un sombrero. Cuando entramos en el colegio, nos enseñan a seguir un orden diferente de pensamiento. Ya nos están diciendo, enfóquese, enfóquese, enfóquese. Y ese pensamiento que inicialmente lo teníamos abierto a todas las posibilidades, nos dicen que tenemos que ir de A a B, de B a C, de C a D y de D a E, y que tenemos que seguir un orden. Y nunca nos han enseñado que podemos hacerlo diferente. Siempre nos han enseñado a seguir. Vea, usted va para allá, esa es su meta, y siga los pasos que se esperan para poder llegar a la meta. Nunca nos enseñaron que de A nos podíamos saltar a D, o que E a lo mejor no existía, que de D podíamos pasar a H, o que incluso de A podíamos pasar a M. Nunca nos lo enseñaron. Nos quitaron esa posibilidad que teníamos de buscar formas diferentes de hacer las cosas. Y por eso es que a veces todavía fallamos en los problemas. Tenemos un problema y generalmente buscamos la solución más común, la evidente. Puede que veamos al otro lado la solución secundaria, pero muy poquitas veces alcanzamos a ver las soluciones ocultas o las soluciones ilógicas que a veces funcionan, o las soluciones improbables que nunca van a funcionar. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a seguir la misma línea para el pensamiento. Entonces yo aquí les quiero introducir un concepto que posiblemente todos ustedes han mencionado. Existe un pensamiento que es lineal, que es decir, voy hacia cierto sitio, y existe un pensamiento creativo. Los artistas, los pintores, los escritores no siguen un pensamiento lineal, siguen un pensamiento creativo que se puede ir por cualquier lado. Alrededor de los años 80, un médico y escritor, Eduardo Bono, propuso el término pensamiento lateral. Establecía que existe un pensamiento vertical, donde yo tengo una idea, paso a la siguiente y tengo un derrotero específico por el cual yo tengo que hacer mi proceso para llegar hasta una solución específica. Pero el pensamiento lateral nos dice, no tiene que seguir un orden, no tiene que seguir una dirección específica, sáltese lo que quiera, cambie el orden, distorsione todo, que por ahí puede estar la solución.
en el pensamiento lateral. Recuerden el ejemplo que les puse de Mary Shelley cuando inventó su obra Frankenstein, o recuerden cuando el ministro escogió una opción que no parecía lógica, pero era la mejor opción posible. Hace más o menos 30-35 años yo trabajaba atendiendo pacientes del Seguro Social en una cooperativa. Y una vez me llegó una señora con un niño. Doctor, es que Camilito sigue con esa alergia, ¿qué vamos a hacer? Y empecé a preguntar las preguntas que normalmente hacemos los médicos. Y dentro de esas preguntas había una pregunta obligada. Señora, ¿en su casa hay animales? Y el niño y la mamá respondió al mismo tiempo. No, sí. ¿Se miraron? No, sí. Camilo, no le diga mentiras al doctor Carlos. Mami, yo no le estoy diciendo mentiras, en la casa sí hay animales. No le diga mentiras, eso sí iba a armar una pelotera. Ya, yo pensé que me iba a tocar llamar a bienestar familiar para pedir que lo mataran. Diga, señora, pare. Camilo, ¿qué animales hay en tu casa? Doctor, hay hormigas, hay cucarachas, hay moscas, hay ratones, hay lagartijas. Y la mamá voltea y dice, Camilo, esos no son animales. Señora, oiga, sí son animales. Nosotros crecimos y perdimos esa posibilidad de ver alternativas y perdimos ese pensamiento lateral. El niño todavía no tiene esos límites. Si a un niño le preguntas si en la casa hay animales, me responde que sí. La pregunta fue mal hecha por parte mía. Si yo le voy a preguntar a un niño, le había preguntado que si tiene mascotas con pelo. Sí, tiene mascotas con pelo. Porque si le pregunto que si tiene mascotas, me va a decir, sí, hay un pez. Ese no le da publicidad de alergias. O un pollo. Entonces, miren, qué tan interesante esa forma de enfocar las cosas. El pensamiento lateral, el pensamiento creativo, surge de allá, de seguir siendo niños para que tengamos opciones frente a un problema que no sabemos cómo resolver. Cuando estamos hablando con el pensamiento lineal, vamos de A hasta D y seguimos todos los pasos. Pero en el pensamiento lateral, en el pensamiento creativo, podemos pasar de C a F. Y cuando uno pasa de C a F y uno esperaba que siguiera un orden, hay asombro, hay duda o hay un despertar. Hay un despertar. Y eso es lo que uno ve en el humor y en muchas cosas. En uno de los libros de, creo que es de Dr. de Bono, Edward de Bono, menciona el caso de una ciudad en Inglaterra, una ciudad pequeña, donde casi todo el comercio se centraba en 4 o 5 manzanas. Las oficinas públicas quedaban 4 o 5 manzanas. El correo en la época que se mandaban cartas quedaba en esa misma zona. Los dentistas en la misma zona, cualquier trámite se hacía en la misma zona. Y tenían un problema de parqueo del berraco, porque todos los que trabajaban en esas oficinas parqueaban ahí y nadie tenía forma de ir a hacer una vuelta, de ir a poner una carta y no encontraban parqueadero. Entonces llenaron esos parquímetros y no les sirvió, seguían con el problema del parqueadero. Entonces dijeron, hombre, tenemos que buscar la forma de encontrar cómo conseguimos más parquímetros, cómo pagamos más policías de tránsito que estén en cada esquina verificando que los parquímetros estén pagados. Aquí hay gente joven, los parquímetros eran, aquí en Medellín hubo parquímetros, era una cosita de esto y uno ponía una monedita y salía un avisito de que usted estaba al día. Y al rato, a las X cantidad de horas, volvía y pasaba y usted tenía que salir a poner otra monedita. Resulta que eso fue una perillita. Al doctor le tocó una perillita. No digamos la edad. Bueno, entonces, ¿qué hizo esta gente? Entonces empezaron a pensar cómo vamos a resolver el problema de los parquímetros. Aumentamos impuestos, la gente se va a enojar. Pongamos más policías, necesitamos aumentar impuestos. Conseguimos un parquímetro barato, averiguemos si en la India o en China hacen unos parquímetros baratos. ¿No? Pero ¿y el mantenimiento que no hacen?
Y empezaron a pensar y a pensar y a pensar. Y alguien dijo, venga, ¿cuál es el problema? No que los parquímetros, no, el problema no son los parquímetros. El problema es el carro que parquea más tiempo del que debe. La solución, ríanse. Pusieron un aviso que todo el que fuera a parquear el carro en esas cuadras tenía que dejar las luces encendidas. La grúa pasaría recogiendo al que no cumplió con la norma o al que dejó el carro lo suficiente tiempo para que se descargara la batería. Sencillo, barato, fácil y creativo. Esa es la creatividad. La creatividad es aprender a ver cosas, aprender a ver cosas diferentes en las respuestas. O sea, busque una forma diferente de hacer las cosas. Lo que menos posible parece ser lógico puede ser la respuesta. Ese es el pensamiento lateral. El humor pasa igual. Con el humor, hago una pregunta: ¿qué animal come con la cola? Todos, ninguno se la quita para comer. Pero no faltará el que siga el pensamiento lineal y empiece a pensar que está comiendo con la cola. Segunda pregunta: ¿cuántos meses tienen 28 días? Todos. Pero mucha gente responde, no, solamente 28. Febrero. No, venga. Todos los demás meses tienen 28, 29, 30. Y hay algunos que tienen uno además, 31. El humor se basa en el pensamiento lateral. ¿Qué ven acá? Una lavadora desbaratada. Esto es simplemente una foto de una lavadora. Pero ¿qué pasa si yo le pongo este letrero? Y nada, no apareció la media. Miren que aquí vuelvo a ir con el pensamiento alterno, el pensamiento creativo. Esta imagen posiblemente con esto a ustedes les da otra imagen, los lleva a otro concepto que no lo habían pensado. Yo los llevaba cuando les mostré esa foto en un sentido, arreglo de lavadora, una lavadora arreglada. Pero les cambié a la letra F y les dije, venga, se perdió una media. Ese es el pensamiento creativo. Hoy en la clínica estábamos hablando de que había un problema con el servidor. Ingeniero, se cayó el servidor. Reinícielo. A ver cómo le explico, pues. Es que se cayó el servidor. Miren que el humor tiene eso. El humor no sigue linealmente. Hay textos de Freud que estudia muy bien el humor. Hay textos de Jung que estudian el humor. Y es precisamente eso. El humor es una respuesta alterna a la que todos pensaban que iba a ser la respuesta normal. Aquí se ve un pájaro. Todos lo ven. Pero ¿qué pasa si lo volteamos? Puede que aquí lo que estemos viendo es una serpiente con un gorrito de fiesta ahí. Eso es pensamiento lateral, es aprender a ver las cosas desde otra perspectiva. Volteen la realidad y posiblemente van a encontrar un mundo inexplorado. Posiblemente ustedes les han hecho esta prueba. 8 monedas y les piden que esas 8 monedas las pongan 2 filas de 5 monedas cada uno. ¿Alguien me puede dar la solución? Por aquí hay caras de gente que ya conoce la respuesta. La respuesta es cogerla de arriba y ponerla acá. Tenemos una fila con 5 monedas vertical y una fila con 5 monedas horizontal. Si nosotros no usamos el pensamiento lateral, el pensamiento creativo, nunca vamos a llegar a esa respuesta. En eso consiste la literatura. La literatura generalmente nos tiene un giro inesperado, nos genera imágenes que nadie imaginaba, que nadie esperaba. Voy a leer un texto del cual yo fui el autor. Este fue un cuento que salió como
finalista en un concurso de Medellín 100 palabras. Dice así: dilema. Un profesor de literatura de la Universidad de Antioquia propone a sus jóvenes estudiantes un concurso. Escribir el microcuento de suspenso más corto que se les ocurra. Al día siguiente les comunicaría cuál, en su concepto, sería el mejor. Uno de ellos, de tan solo 5 palabras, capta su atención. Profesor, mañana voy a asesinarlo. Ahora no sabe si denunciarlo ante la policía, reportarse enfermo y faltar a clases o declararlo ganador. El giro de tuerca consiste en eso. La literatura está llena de ejemplos así. Les traigo otro muy bello. Lástima no pudo venir Lina, que conocen algunos compañeros acá, conocen a Lina. Este cuento fue ganador el año pasado del concurso de microcuento en 100 palabras. Y dice así: la prótesis. No sabía que mi papá había perdido sus dientes. Solo tuve conciencia de ello cuando vi la prótesis en el lavamanos, mientras él se iba para la clínica Medellín. Horas después recibí un audiomensaje en el que decían no poder comer y me rogaba hacérsela llegar. Cuando volví a casa para recogerla, encontré la misma risa en el baño. La puse en una bolsa para enviarla con el mensajero, quien observó extrañado la encomienda. La prótesis no paró de reír ni cuando una semana después fue devuelta con otras cosas sin usar en la maleta de mi padre muerto. Bellísimo, muy triste, muy cruel. Pero miren que aquí el giro no lo da el final, lo está dando el hecho de que la prótesis se está riendo. Eso es algo muy poético y es precisamente lo que buscamos en la creatividad. La poesía tiene una forma de crear diferente al cuento o a la novela, pero es creatividad. Esta es de Enrique Anderson Inver, uno de los principales estudiosos de la literatura latinoamericana, un escritor del siglo pasado, argentino. Se llama Ataúd, se llama Ataúd. El ángel de la guarda le susurra a Fabián por detrás del hombro: cuidado, Fabián, está dispuesto que mueras cuando produce la palabra sangolotino. ¿Sangolotino? Pregunta Fabián azorado y bueno. No lo vayan a hacer con sus familias. Esta es de otro compañero, pero que no pudo llegar a tiempo, del doctor Emilio Restrepo, también escritor de la editorial, y se llama Duda. Luego de la reunión con la chica, procedió a cortar los filetes con el cuchillo eléctrico. Los ordenó cuidadosamente en el refrigerador, limpió las entrañas con la manguera del dispensador de agua, batió y licuó los aliños para adobar las carnes que iban a servir en el banquete. Utilizó la picadora para hacer empate con las vísceras. Con aspiradora, lavadora y secadora limpió todo vestigio de lo que había pasado en aquella tarde en la alcoba, sala y cocina, asepsia total. Satisfecho, el hombre se preguntó cómo demonios se practicaba la antropofagia antes de la invención de los electrodomésticos. No puede. Eso es creatividad. Eso es buscarle significados nuevos que nadie había pensado. ¿Cómo hacía un antropófago para organizar todo cuando no había tanto electrodoméstico? Eso es una idea fantástica. La creatividad no solamente está en el final, ya lo vimos, está también en otras partes. No solamente depende de cómo termine el texto, sino de cómo se aborda. Es lo que habíamos dicho. Todos creemos que vamos para la D y al final nos lo volteamos en la F, o en algún momento del camino cambiamos el orden que llevamos en el pensamiento. Eso es la literatura. Les traigo de Wisława Szymborska un poema, para que vean que también los poemas tienen una creatividad impresionante. Esto se llama Las 3 palabras más extrañas. Es una escritora polaca que fue premio Nobel de literatura. Y esta poesía me llama la atención. Miren, cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Esto es bellísimo. El silencio, cuando yo hablo de silencio, lo estoy destruyendo. Miren qué idea tan fantástica
la que esta señora se inventó. No necesita palabras extraordinarias. Escribir no es hablar fino y educado y palabras raras. Es decir las cosas sencillas que posiblemente nadie había descubierto y que usted ha descubierto. Eso es creatividad. Y eso es lo que uno establece cuando escribe. Es un convenio entre el autor y el lector en el cual uno mete personajes, argumentos, mete ambientes, espacios, mete un montón de cosas. Y yo le digo al lector, venga, le voy a contar esto. Usted verá si me lo cree o no me lo cree. Y la idea es que tiene que ser completamente verosímil. En la poesía, la creatividad se da es porque se generan imágenes, se generan asociaciones. Ya lo vimos, por ejemplo, con el ejemplo que daba. En el ensayo lo que vamos a hacer es argumentos creativos. Nadie va a leer un ensayo que no diga algo nuevo, que no saque una idea nueva. En el teatro vamos a poner diálogos. En el cuento y en la novela lo que vamos a hacer el énfasis es en los hechos, en los acontecimientos, pero con un enfoque diferente. Además de que el cuento es más corto que la novela, en el cuento yo estoy enfocándome en lo que pasa, en lo que sucede. En la novela estoy dándole énfasis al personaje o al mundo donde se desarrolla el personaje. La escritora Pilar Quintana, que se me olvidó en la entrevista el apellido de esta señora, la escritora Pilar Quintana dice, según me cuenta Ángela, ella dice que un cuento es la historia de un asesinato, pero la novela es la historia del asesino. En los cuentos, cuando uno coge la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, eso no puede ser contado como un cuento. Está contando la historia de unos personajes. Está narrando hechos, pero el enfoque es sobre el personaje y sobre la época histórica en que se vive. A diferencia del cuento, en el cuento yo lo que trato es de contar un hecho. Sí, hablo de un personaje, lo hago que se desarrolle, hago que ese personaje se transforme a través de un montón de acciones que van ocurriendo a lo largo del cuento. Pero en el cuento y en la novela esa es la diferencia fundamental, o por lo menos eso es lo que yo creo. Aquí tenemos expertos y estudiantes de literatura que posiblemente ahorita dirán su concepto, pero por lo menos esto es lo que yo quiero contarles a ustedes de lo que he investigado. Es que para uno ser creativo uno no tiene que nacer con creatividad. No, es que eso es solamente para los artistas. No, y es que para rematar uno tiene que ser muy inteligente para ser creativo. Eso es falso, eso es mentiras. Cualquier persona puede ser creativa. Miren lo que pasa cuando al señor que vende perros calientes se le olvidó el pan. Él se rebusca. ¿Qué es lo que hace la gente cuando tiene un problema? Buscan otra solución. Generalmente la solución original, pero también tienen la posibilidad de buscar una solución alternativa. ¿Qué hace uno para mejorar la creatividad? Libérese de los paradigmas. Lo que usted crea correcto, lo que usted crea que es, olvídese de eso. Cambie de paradigma. Consiga información. Si yo voy a escribir de un tema, pues tengo que averiguar sobre ese tema. Yo no puedo escribir sobre aviadores si no he investigado sobre aviones. En estos días, hablando con Memo Ángel, escribió un libro muy bonito sobre un médico del siglo XX, de un médico que llegó a un pueblo por allá en 1930. Y todo el tema, toda la historia, toda la novela se basa en gallinas, en ver gallinas. Y todos los días ven las gallinas. Y el hombre se fue para la Unión a ver cómo era que eran las gallinas, cómo movían, cómo miraban, cómo comían. Hizo una investigación sobre gallinas. Charrísimo. Pero todo lo que el médico dice, y entonces el médico se pone a tomar su whisky y empieza a mirar las gallinas, cómo se mueven, cómo caminan, cómo se comunican entre ellas. Hay que tener información, hay que tener enfoque y desenfoque. ¿Qué es el enfoque literatura? El enfoque literatura es qué tanto me acerco yo a un personaje o qué tanto me alejo. Yo puedo narrar una historia desde el personaje pegado al personaje, o puedo contarla desde el personaje, pero contando lo que pasa en lugares diferentes, en tiempos diferentes, mientras el personaje está haciendo algo. Ustedes lo van a ver en cine, el cine es experto en eso.
El cine puede seguir la cámara al personaje y puede que no cuente nada excepto lo que el personaje se da cuenta. O puede cambiar de locación y contar que mientras el personaje está acá, en otra parte del mundo alguien está haciendo algo diferente. Eso es el enfoque. O la focalización, si lo quieren ver así. En la literatura pasa eso, pero también en la vida real. Cuando yo tengo un problema y estoy enfrascado en el problema, aléjese del problema. Porque alejarse, el desenfocarse un poco, permite ver otras cosas que usted no había visto. Se acordó de la tía rica que tenían por allá, se acordó que del primo que hacía mandados. Mientras usted esté con ese problema, puede que olvide un montón de soluciones. Entonces tenga la costumbre, cuando tenga un problema, acérquese al problema y aléjese del problema. Véalo desde las dos perspectivas. Además de eso le dicen a uno, no, que es que visión de 360 grados. Si yo tengo una visión de 360 grados, solamente miro acá. Tengan una visión esférica. Miren para arriba, miren para abajo, miren para allá, miren para acá. Porque es que yo tengo que tener una visión de todo el conjunto. No puedo enfocarme solamente en lo que estoy viendo. Venga, voy a comprar un carro. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué inconvenientes tiene? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué se requiere? ¿Qué no se requiere? No vaya a ser que compre un carro y después se le olvida que no tiene parqueadero, no tiene donde guardarlo y se cargó con él. O que no, es que voy a comprar un carro para ir a la empresa. Venga, ¿y dónde queda su empresa? Ah, no, queda en el web. Y allá hay donde parquear. Y así pasa. Y lo pasa con mucha frecuencia. Y también recuerden que el tiempo ayuda. Cuando estén encartados con un problema, denle tiempo. Espere un poquito, aléjese un poquito, tanto en distancia como en tiempo, y verán que pueden ver soluciones diferentes. En estos libros, precisamente, hay cosas raras y es un esquema, una forma de hacer creatividad, y es la provocación. ¿Qué pasaría si yo me despertara un día y mis pensamientos están en otro idioma? Si yo despertara pensando en alemán, por ejemplo. O podría yo secuestrar el personaje de un escritor, de la cabeza de un escritor, para que ese escritor no pueda escribir algo. Eso solo se le ocurre a él. A una vez le secuestramos el personaje a la doctora Ángela, que es escritora, una novela bellísima que se llama Isolda. Y una vez iba a escribir de Isolda y le habían secuestrado el personaje en la cabeza. No pudo escribir de ese personaje hasta que no pagó el rescate. Se puede construir una aspiradora de sonidos en el centro de Medellín para que cuando haya mucho ruido prendan la aspiradora y aspiramos todos los sonidos. Es posible. Puede uno con un celular de última generación, ahora que vienen con de todo, que vienen con cámara, yo digo que no vienen por ahora con sanitario porque no tienen el papel higiénico, algo muy costoso ahí. Y entonces uno puede con un celular llamarse uno mismo hace 30 años. Carlos, no estudié en medicina. Petro va a acabar con la ley 7. No estudies eso, mira, Petro va a acabar con la ley. Entonces eso es posible o no es posible. Es posible yo acordarme de los recuerdos de ustedes. Eso es lo que planteo en algunos de estos dos libros. Son esas historias. Yo cuando estoy dormido puedo evitar. Utilicen la imaginación, la intuición, la inocencia. Ahorita les mencionaba, sean como niños, aprendan a ver cosas diferentes. Que si les dicen, pues no me puede, pero yo quiero ensayar, y no le dé miedo cometer errores. Cometer errores es necesario, porque es que los errores son los que hacen. Hay muchas que se dan cuenta que 5 más 6, usted pone en el examen que da 14 y le dicen que no, descubrió por lo menos una forma que no es. Ya sabe que 14 no lo puede poner en el otro examen, pero no están pendejos y ponen otras 14 en el siguiente examen. Entonces, el cometer errores es un aprendizaje. La fuente más grande de creatividad es la vida. Hay que tener los conceptos claros, hay que tener alternativas, hay que hacer provocación. Venga, ¿y qué pasa si las ruedas fueran cuadradas? Este me ocurrió cuando hacía la diapositiva. ¿Qué pasaría si nosotros comiéramos por atrás? ¿Cómo serían las cucharas?
¿Cómo serían los puestos para comer? Todos sentados así mirando nalga con nalga para poder comer. ¿Cómo haríamos para sacar la comida? ¿Por dónde saldría? Piensen en eso, es la provocación, el por qué, para qué. ¿Por qué tenemos 2 pies en lugar de 3? Bueno, algunos dicen que algunos señores afroamericanos tienen 3 pies, una en la mitad, pero ese negro de WhatsApp, eso es mentiras. ¿Qué pasaría? En esos días se me ocurrió, ¿por qué tenemos dientes individuales? ¿Por qué no tenemos un solo diente arriba? ¿Y por qué no tenemos otro diente abajo? Y listo. Porque tenemos dientes aparte. Es una pregunta rarísima. ¿Por qué las orejas no quedan aquí en la frente para uno poder entender al que está conversando con uno? El por qué y el para qué ayuda a eso. ¿Qué fue? Si no fuera así, ¿cómo sería? Si el agua no fuera líquida, ¿cómo sería? O si el aire fuera pesado, ¿cómo tendríamos que hacer para respirar? Hacer fuerza para meterlo por la nariz. Esas son cosas que nos facilitan la creación. Y con seguridad que a niños siempre lo hicimos. Los niños, un niño cree en Santa Claus, cree en las varitas mágicas, cree que Superman vuela, y eso lo perdimos. Entonces cuando perdemos eso, perdemos la capacidad de creación. Bueno, vamos a saltar aquí unas cositas. Estos son unos ejercicios que están en el libro del profesor Luis Fernando Macías, que son ejercicios para los que les gusta escribir. Entonces, escriba el recuerdo más antiguo, el recuerdo más triste que tenga, el momento más feliz, escriba sobre la primera comunión, sobre la peor pela que le hayan pegado, escriba sobre el primer amor o el último, escriba sobre el mejor sabor, el peor sabor, los olores, escriban sobre eso. ¿Qué experiencia tiene con la muerte? ¿Qué una experiencia que usted haya hecho el oso más horrible? ¿Cuál es la persona más rara que ha conocido? Yo creo que el caso más raro que yo he tenido como médico fue una vez un señor que me llevó a Concordia. Me dijo, doctor, es que con un bolsito ahí atrás, doctor, es que ¿qué le puede mandar a mi mamá que no come hace 7 años? Pues si hace 7 años no come, tráigala. Ah, ¿me la puede atender? Sí, claro. La sacó de una bolsita que tenía atrás colgada. La señora la tenía ahí y me mandaba con ella, porque como la señora estaba ya con un trastorno mental, no la podía dejar en la casa sola. Entonces andaba con un costal y la señora metía en el hombro, ahí detrás. ¿Será que sirve? ¿Qué pasaría si yo fuera invisible? Hay algunos de esos ejercicios que hemos aplicado en el taller de creación literaria. ¿Qué pasaría si el agua no fuera sólida? Si al caer nos cayéramos al techo. ¿Qué pasaría si los perros pudieran hablar? Si los gatos hablaran. ¿Qué pasaría si uno encuentra un elefante en el baño? ¿Va a entrar al baño? Hey, ¿quién está ahí? No, papá, el elefante. ¿Cuál elefante? Pues el elefante, ahí está el elefante. Entonces, esas son actividades, son cosas que parten de la imaginación y nos ayudan. Hay un escritor italiano, Gianni Rodari, que propone, profesor y muy buen pedagogo, y propone un ejercicio que llama el binomio fantástico. El binomio fantástico él plantea que escoja 2 filas o 2 listas de objetos y mezclen eso, sabe qué puede pasar. Un perro con un león se puede meter, o un perro con unos patines, o un balón en un balcón, o espuma con un dragón. Entonces, invente a ver qué se le ocurre con eso. Provocación. Ustedes no me van a creer, cuando estaba revisando, esto es una diapositiva retouchada de una charla que di en un colegio de Girardot hace 4 años más o menos, antes de la pandemia, y saqué este listado, y miren la asociación tan rara que me salió abajo, no la quise cambiar. En ese momento posiblemente nadie se le hubiera ocurrido decir de malas, pero esa asociación de helicóptero y político, no sé por qué, y me di cuenta cuando estaba preparando esta charla que me había quedado ahí uno frente al otro. Bueno, hay que partir, cuando vayan a escribir, a los que les gusta escribir o los que vayan a las lecturas, siempre pueden partir de una historia conocida, pueden partir de una palabra, de una frase, pueden partir de una historia que es verdad y vuelva a la mentira, o pueden partir de una mentira
que se vuelve verdad. Ahorita les voy a leer un cuento, si me permiten, creo que estamos todavía tiempito. Sí. Esto aquí prácticamente se resume todo. Me perdonan los que ya me han escuchado esta historia, pero todos en la casa tenemos una caja de cartón. Esa caja, cuando éramos niños, era un carro de carreras, era una nave espacial, era una fortaleza impenetrable, era un castillo, era una máquina para viajar en el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué en este momento la vemos como una simple caja de cartón si esta caja es todo? Y esa es la invitación que les quería hacer este día de hoy sobre creatividad. No olviden que ustedes jugaron con esa caja. Y cuando dicen, ay, es que a usted cómo es que se le ocurre, yo siempre pregunto, ¿y usted por qué no? Si jugamos con la misma caja y pensamos y todos defendimos un castillo ahí y todos viajamos a otros planetas en una caja de cartón. Entonces esa es la invitación que quiero hacerles de la creatividad. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o seguimos con un cuento que les tengo preparado. Creo que tenemos tiempo más de 20 minuticos. Bueno, permiso, me siento. Les quiero leer un cuento del libro El retrato del señor Rossi. Y quiero que se diviertan bastante con él. ¿Cómo es posible que un tema se te meta en la cabeza hasta el punto de ocupar tus días y tus noches? Mi esposa dice que deje de pensar en ello, pero tengo una única respuesta. ¿Cómo no hacerlo cuando el misterio es tan grande? Todo empezó cuando debí trasladarme unos meses a Buenos Aires para hacer un curso que me enviaba a la universidad donde soy profesor. Un sábado por la tarde caminaba con San Telmo tratando de ordenar mis pensamientos. Buscaba una solución a un problema propuesto por el profesor del curso, cuando de repente creí ver otro rostro familiar. No era precisamente algún conocido de la ciudad, se trataba de un cuadro pintado al óleo en el que aparecía una cara conocida. Me acerqué al lugar y una mujer en tono muy amable me salió el paso. ¿Te interesa alguna de estas antigüedades? Mira que las pinturas están en rebaja. Yo solo quería ver, pues pasaba, sin compromiso. Caminé entre muebles viejos y cuadros en el piso colgados en lámparas antiguas hasta una de las paredes atiborradas de objetos de todo tipo. Allí, entre olletas para mate, espejos, percheros y cabezas de vaca dissecadas, había un pequeño cuadro de unos 25 por 35 centímetros que tenía el rostro igual al de mi vecino del apartamento del frente. Aquel hallazgo me causó sorpresa. Era exactamente su cara, pero vestía una especie de túnica como las que uno ve en las pinturas del Renacimiento. ¿Puedo? Sí, claro que sí, bájala nomás. Si la querés te la dejo barata. Caminé con la pintura hasta un punto mejor iluminado. Era el rostro de un hombre de unos 60 años que miraba en semiperfil hacia mi izquierda. Tenía la frente surcada por arrugas, el pelo raro entre castaño, rubio y blanco, escaso en la región frontal y parietal, pero más abundante atrás, y sobre las orejas que eran alargadas, pero pegadas al cráneo. Bajo unas cejas rubias poco tupidas, sus ojos castaños parecían mirar hacia la luz frunciendo el ceño. Su ojo izquierdo, que era el único que se veía en su totalidad, terminaba con arrugas en pata gallina. La nariz recta, los labios delgados se enmarcaban en coloración con los ojenianos. La papada prominente y arrugada le daba un aire de solemnidad. Por el traje que vestía parecía un obispo o un cardenal. Quizá fue lo primero que se me ocurrió porque se trataba de una túnica roja encendida, que contrastaba con el fondo marrón oscuro iluminado por una especie de halo que destacaba la cara. ¿Te gusta? ¿Querés llevártela? Al ver mi turbación me dijo, te la dejo 1.000 pesos. No, realmente no es que me guste, es que este señor se parece a alguien que conozco. Mira qué buen regalo le puedes dar a tu viejo. No, no es mi viejo, dije algo modesto, es solo un vecino, pero es idéntico. ¿Y cómo se llama tu vecino? Dijo la mujer tratando de mantener mi cliente. No lo sé. Solo en aquel momento caí en la cuenta de que ni siquiera recordaba su nombre. Realmente era un hombre de pocos amigos que siempre estaba evitando a los demás habitantes del edificio. Vivía solo y aparentemente salía para hacer algunas compras únicamente. Jamás le había visto visitantes. Rossi, recordé de repente. Se apellida Rossi. En una ocasión había llegado su cuenta de energía en mi apartamento y me había llamado la atención del apellido. Pero vos no se de por acá, vos tenés ahí centro extranjero.
Sí, realmente estoy aquí de paso. En un mes me regreso a Colombia. Ah, sos colombiano, lindo país. ¿Lo conoce? No, pues no he ido, pero conozco a muchos colombianos aquí. Son excelentes personas. Hagamos una cosa. Te dejo el cuadro en 800 pesos para que se lo puedas entregar a tu vecino como recuerdo cuando te vayas. No, usted no me ha entendido. No es para mi vecino de Buenos Aires, es para un vecino que tengo en Medellín. Pero mira qué coincidencia. Rossi es un apellido argentino. En realidad Rossi es un apellido italiano, pero en la Argentina es muy frecuente. Y si realmente se trataba del señor Rossi o del retrato de alguno de su familia, ahora que lo pensaba, las pocas veces que había intercambiado alguna frase con el hombre, me había parecido que tenía un acento de sur. Te lo dejo en 750 pesos. No lo sé, es que no sé si debo encantarme. Es un buen regalo para un vecino. A decir verdad, no es que seamos tan buenos vecinos, casi no lo conozco. ¿Qué mejor forma de conocerlo que llevarle un cuadro de un familiar? Grande, ok. Me quedé mirando el cuadro por unos momentos. Tenía un marco de madera bastante desgastado, a pesar de que parecía haber sido pintado de dorado recientemente. No vi la firma del pintor, no tenía identificación de quién era el hombre de la pintura. ¿Usted sabe quién es ese señor? ¿Quién lo pintó? Ese cuadro está aquí por años. Mi viejo fue quien lo compró, pero no sé nada más. Llévalo, a lo mejor el cuadro te estaba esperando a vos. Finalmente, saqué mi teléfono y tomé una foto del cuadro y se la mandé a mi esposa. Cariño, mira lo que me encontré. ¿No se te parece el señor Rossi el del 402? Igualito, fue la respuesta luego de unos minutos. Yo hubiera querido que era él. ¿Dónde lo viste? Aquí en el Mercado San Telmo. ¿Será que lo compro y se lo damos? Te regalo. Decide tú. Te amo. Como siempre, las mujeres son las que tienen la última palabra, aunque sea para decir que uno tome la decisión. Finalmente conseguí el cuadro por 500 pesos argentinos. Le pedí a mi esposa que no le dijera nada al señor Rossi. Se lo daría por sorpresa a mi regreso. Al siguiente mes llegué a Colombia. No fue complicado traer la pintura en la maleta. Solo 2 días después, mi esposa y yo tocamos la puerta de 402. Cuando el hombre abrió, me sorprendió aún más el parecido. Tenía cara de obispo, aunque el cabello era más blanco y menos abundante que el de la pintura. Parecía que se tratara de la misma persona. A veces, Sandra y yo jugábamos a imaginar cuál era su profesión. Habíamos concluido que era un profesor de matemáticas retirado, pero al ver el cuadro ambos habíamos pensado que bien podía ser un obispo retirado de su ministerio. Buenas noches. Buenas noches, señor Rossi. Esperamos no haberlo despertado, dijo Sandra con tacto, a sabiendas de que aún era temprano. No, de ninguna manera. ¿En qué puedo servirles? Dijo sin invitarnos a entrar y asegurando que no pudiéramos ver nada del interior de su apartamento. Es que mi esposo estuvo de viaje por Argentina y trajo un obsequio. No debieron haberse molestado, respondió el hombre sin permitirse ningún gesto de amabilidad. Su rostro era tan inexpresivo como el de la pintura. No es ninguna molestia, dije yo. ¿Acaso usted vive en Argentina? No. ¿Y su familia quizás? Tampoco. Hubo un silencio embarazoso y mi esposa me hizo el gesto para que le entregara el cuadro que ella había envuelto en papel regalo. El señor Rossi lo tomó, dio las gracias sin hacer ningún gesto. Bueno, creo que es hora de irnos, dijo Sandra, intuyendo que yo no me movería hasta ver la expresión del viejo al descubrir su propio rostro. Feliz noche, dijo el viejo mientras que cerraba la puerta casi en nuestras narices. ¿Por qué te despediste?, increpé a mi esposa. Yo quería ver su cara cuando abriera el cuadro. ¿Acaso no viste que ese viejo es un maleducado? Ni siquiera nos invitó a pasar. ¿Crees que hubiera abierto el regalo frente a nosotros? No me extraña que mañana lo encontremos en la basura aún sin abrir. No entiendo por qué botas la plata en regalos para gente así. Recordé el fatídico, tú decides. Durante varios días al salir para la universidad estuve revisando el bote de basura del primer piso. El cuadro, a menos que lo hubiera hecho picadillo, no aparecía en la basura. El caso estuvo casi olvidado hasta el sábado siguiente, que oímos ruidos en las afueras afuera en la puerta del apartamento. Cuando salimos a revisar vimos que una nueva familia se mudaba al apartamento 402. Se trataba de una pareja joven con 2 hijos. Hola, ¿son nuevos aquí? Sí, estamos recién llegados. Fue una bendición que resultara este apartamento. ¿Y el señor Rossi? ¿Quién? El señor Rossi, el que vivía aquí. No sabemos. En la agencia nos dijeron que el anterior inquilino se había marchado. No lo conocimos. Mi esposa y yo nos miramos extrañados. ¿Coincidencia? Ya en el apartamento nuestra imaginación comenzó a volar. Y si no era un profesor de matemática ni un obispo, sino un asesino que había estado escondiéndose de la justicia. ¿Qué tal que hubiera sido un mafioso siciliano oculto en Colombia? Todo tipo de conjeturas pasaron por nuestras mentes. Algo nos tranquilizaba. Ya no era nuestro vecino. Al atardecer del lunes siguiente, Sandra me recibió con una confidencia.
Había llamado a la agencia de arrendamiento para averiguar por el anciano y le dijeron que no sabía nada del hombre. El señor Ambrosio Rossi simplemente había informado que se iba y había desaparecido. En la agencia no tenía más datos de él. 2 días después, en la cafetería de la universidad, sucedió una extraña coincidencia. Estábamos un grupo de profesores hablando de todo un poco y llegó el profesor Zulategui, experto en arte. Aunque no éramos muy amigos, nos habíamos cruzado en varios cursos y actividades académicas. Entonces, se me ocurrió mostrarle la fotografía de la pintura que le había mandado a Sandra. Andrés Zulategui me miró emocionado. ¿Dónde tomaste esa foto? Parece un panel. Es de una pintura que me encontré en Buenos Aires. La tienes en tu casa, pero toca sin olvido. Dime por favor que la compraste y que la tienes en tu poder. Y ante su evidente decepción le conté la anécdota con el señor Rossi. Tienes unos minutos para que hagamos esa foto en el computador de mi oficina. Mándame la imagen a mi correo o a mi celular. Quisiera confirmar algo. Hecho esto, el experto en arte abrió la imagen en su pantalla, la amplió lo más que pudo. ¿No tienes una foto de mejor resolución? ¿Qué pasa, profesor? Ya me tiene usted nervioso. No estoy seguro. ¿Has visto el cuadro del cardenal Niccolo Albergati? No. Dije como si mi respuesta fuera evidente. Zulategui me entonó la cabeza. ¿Qué podía esperar ser un ingeniero? Pero al menos conoces alguna obra de Van Eyck. Jan Van Eyck, el famoso pintor flamenco del siglo XIX. Ah, sí, conozco un poco. Mentí y supe por su expresión que él lo sabía. El profesor te escribió algo en su navegador y aparecieron cientos de pinturas casi idénticas al retrato de Rossi. Mira, Portrait of Cardinal Niccolo Albergati. Es la misma persona, con los colores y la posición no es la misma. Dije con voz exultante. Claro que es la misma persona. Se trata del cardenal Niccolo Albergati, un hombre muy importante del siglo XV. Fue inmortalizado por Van Eyck. Esta pintura que ves aquí está en el Museo de Historia del Arte de Viena. Lo que pocos saben es que Van Eyck hizo varios bocetos de su retrato y abriendo otra ventana me mostró los dibujos a lápiz del mismo personaje. La voz me temblaba cuando hice la pregunta. ¿Quiere usted decir que el cuadro que le regalé a mi vecino era un cuadro original pintado por ese Van Eyck? Eso está dentro de las posibilidades, dijo volviendo a mi fotografía. Mira los trazos, el manejo de la luz, la figura inexpresiva y en especial el hecho de que es la misma persona. No hay firma, pero podría estar oculta por el marco. Es una lástima que no tengamos aquí la pintura, o al menos una imagen de mejor resolución. El mundo me comenzó a dar vueltas. Entonces quiere decir que le regalé a mi vecino un cuadro original de un pintor famoso del Renacimiento y lo que es peor, el hombre se fugó con el cuadro. La expresión de Andrés Zulategui no ha ayudado. Hay otro misterio mayor. Tu vecino, el tal Rossi, ¿qué pasa con él? Dices que es idéntico al de la pintura. Pues parecía que fuera la misma persona. Y no conoce nada sobre él, solo su nombre. Así es, ¿por qué? ¿No será que Rossi es el mismo Niccolo Albergati? Profesor, usted está bromeando, ¿cierto? Entonces, en algunos círculos poco académicos han rumorado que Van Eyck pintaba personas del futuro. Otros dicen que sus pinturas eran de personas que nunca envejecen. En otras palabras, pintaba inmortales. Creo que se le fue la mano al profesor. Yo no sé qué han visto como para que me siga tomando el pelo. ¿Has visto alguna vez el matrimonio de Arnolfini? No, ¿quiénes son ellos? Otra pintura de Van Eyck. Entonces, el profesor Zulategui volvió a digitar en la pantalla y apareció una pintura que yo sí había visto alguna vez. Era la imagen de cuerpo entero de un hombre pálido de cara alargada, que tenía a su lado una mujer muy fea, también alargada, que parecía estar en embarazo, ambos tomados de la mano. Te presento a Giovanni de Nicolao Arnolfini y a su esposa Giovanna Cenami, mejor conocidos como el matrimonio Arnolfini. ¿A quién se te parece él? ¿Quién? ¿Él? Sí, ¿no reconoce su cara? No sé. A ver, te ayudo. Y digitó en el navegador Portrait of Giovanni Nicolao Arnolfini. Inmediatamente Google mostró un mosaico con la misma pintura. Era el hombre de la cara alargada. El mismo el matrimonio, pero estaba sentado de perfil con un jubón de piel y un sombrero rojo. ¿A quién se te parece? No sé, al cardenal, o a mi vecino. No me parecen nada. No, me refiero a otra persona. Este rostro, ¿a quién se te parece? Piensa en alguien famoso. Y sin darme tiempo a pensarlo, digitó algo en su computador. La imagen de Vladimir Putin apareció esta vez en Google. Era impresionante. Casi se podría decirse que el presidente de Rusia y Giovanni Arnolfini eran la misma persona.
En algunas fotografías el parecido era menor, pero en otras la semejanza era total. ¿Y cuando dice usted que pintó el cuadro, ese cuadro? El del matrimonio en 1432, el de Giovanni con el sombrero rojo en 1434. Pero es igualito a Putin. Y según lo que tú dices, tu vecino Rossi es igualito al cardenal Niccolò Albergati. ¿Está usted diciendo que Van Eyck pintó rostros del futuro o que Putin y mi vecino posaron para Van Eyck hace 5 siglos? Yo no estoy afirmando nada. Ahora, cada momento del día o de la noche lo paso pensando en si realmente Van Eyck podía pintar rostros del futuro o si por el contrario sus modelos jamás se envejecieron y siguen vivos, regados por el mundo, adoptando nuevos nombres como Rossi o Putin. A veces me levanto en la noche y busco en internet las pinturas de Jan Van Eyck y las estudio con detenimiento. En algunos casos me parece haber visto en la calle a las personas que retrató. Entonces pienso en todo tipo de posibilidades y creo enloquecer. En ocasiones, Sandra se levanta en la madrugada y me busca en el estudio. Me dice que deje de pensar en ello, que de seguir así me voy a enloquecer. Sé que está preocupada por mi salud mental y a veces hasta creo ver en sus ojos un reproche. ¿Cómo es que tuve en mis manos un cuadro original de Van Eyck y se lo obsequié a mi vecino que ni siquiera nos saludaba? Ella no me dice nada, pero aún recuerdo sus palabras. Tú decides. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan llenado la hojita de asistencia que estaba circulando por ahí. No sé si tienen preguntas, inquietudes. Me gustaría de pronto que calificaran la charla, si les gustó, si no les gustó, ahí está el código QR con el celular. Muchos agradecimientos a mi familia que está por aquí siempre acompañándome, a Edber, a Lina y a todo el grupo de la editorial que siempre nos ha apoyado, a la biblioteca por brindarnos este espacio y a ustedes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Bueno, muchas gracias. Venga, mira, yo soy Tiene que haberse documentado. Tiene que haberse documentado usted muy bien para escribir ese cuento. Este cuento surgió, yo a veces dicto unos cursos de cultura general y les cuento a los estudiantes cómo hacer para distinguir a Picasso. O sea, Picasso es muy sencillo. Cualquier imagen, cualquier pintura que esté de lado con los dos ojos acá, prácticamente es Picasso. Es prácticamente. Si ustedes ven un montón de figuritas chiquiticas, y están haciendo unas cosas bien raras, se están comiendo entre sí todo, posiblemente es el bosque. Y entonces yo les explicaba, cuando ustedes vean un personaje parecido a Putin, piensen en Jan Van Eyck. ¿Y ese personaje lo había descubierto usted o cuál? Entonces yo lo veía y yo dije, voy a escribir una historia donde Putin haya sido un modelo de Jan Van Eyck. Y ahí salió esa historia. La motivación, yo ahorita les decía que para crear tiene que tener motivación. Cualquier cosa puede generar una motivación para poder crear. Los pintores lo hacen, los escritores lo hacen, los cantantes lo hacen. Las señoras cuando hacen su cocina en la casa piensan en una motivación, entonces esa es la famosa, la dieta tal cosa, la dieta tal otra, y se imaginan cosas. En este caso yo consulté, o sea, yo conocía la historia del cuadro del matrimonio Ronfini, conocía el de Niccolò Albergati. Entonces yo dije, voy a empezar a investigar un poquito más. Me gustaban esas pinturas, entonces me inventé un personaje que se puede alguien parecido a Niccolò Albergati. Y el resto es hacerlo. Entonces, ¿dónde se puede conseguir una pintura? Entonces dije, bueno, vamos a tirarlo para la Argentina, vamos a tirarlo para el mercado San Telmo, que es donde se ven pinturas. Si es allá, tengo que poner un apellido argentino, entonces ya se me dio Rossi, y así se va montando. Es construir, es dejar lo que hablaba ahorita, el pensamiento lateral, es irse por los lados, dejar que la imaginación se vaya hacia todos lados. Hay algunas cosas que sirven y hay otras que no. Posiblemente
tal vez yo en este momento ya lo recuerdo, pero muy probablemente llegué a ciertos puntos donde decía, yo ir por aquí no puedo seguir, devolvamos y cojamos por otro camino. Si yo quiero llegar a Envigado que queda por allá, yo puedo coger para allá, pero también puedo coger para este lado, darle la vuelta a la tierra y llegar por atrás a Envigado. Entonces siempre hay otra forma de hacer las cosas. Y nosotros cuando crecemos nos limitamos nosotros mismos, como el caso de la señora con los animales, nosotros somos los que nos ponemos límites. En su casa hay animales, sí, doctor, hay hormigas, hay cucarachas, hay lagartijas, hay todo eso. ¿Por qué tiene que ser la respuesta evidente? Las otras respuestas son varias. En este cuento utilicé varias cositas, averigüé las fechas de las creaciones, es también investigación. Todo el mundo dice que Julio Verne era un gran, que inventó cosas, no la inventó. Julio Verne estaba suscrito a casi todas las gacetas científicas del mundo. Estaba suscrito a la Gaceta de París, a la de Londres, toda la información científica le llegaba. Entonces lo que hacía es, hombre, ya, así se hace el oxígeno, así se hace tal cosa. Ya, Leonardo ya había hablado de submarinos, pero nadie lo sabía. Entonces, ¿qué hizo Julio Verne? Venga, vamos a construir un submarino que aproveche la energía. ¿De dónde la va a sacar? De acá. El oxígeno, ¿de dónde lo va a sacar? De acá. Junto a todo eso, construyó el Nautilus. Simplemente es lo que les ponía en una diapositiva, documentense bien, investiguen y tengan la inocencia suficiente para tirarse por cualquier lado. Se cayó la llamada. No sé si queda respondida tu pregunta. Perfecto, y me queda otra duda. Hay hechos verídicos, por ejemplo. Es cierto que ese pintor, se dice que ese pintor pintaba gente de futuro. Eso es mentiras. Eso es mentiras, pero ahí es donde tengo que enlazarlo con otra cosa. Los que han leído, los que están leyendo Matar al Lobo, que es una novelita, saben que de aquí hay cosas que son mentiras y hay cosas que son reales. Pero el problema es demostrar que es mentiras. En esta novela hay un capítulo donde un tipo engaña a Hitler para que invada a Rusia y eso hace que Hitler pierda la Segunda Guerra Mundial. Pudo haber pasado. A lo mejor pasó. No tengo forma de comprobarlo. Carl Sagan, el de Cosmos, tiene un libro que lo recomiendo a los que les gusta la ciencia, se llama El mundo y sus demonios. Y en El mundo y sus demonios, él me planteó una pregunta que me estalló el cerebro. Imaginen todos que el mundo fue creado el martes a las 5 de la tarde y que a ustedes los crearon con la sensación de que habían tenido una infancia, de que recuerdan todo. Demuestra que es mentiras. ¿Usted cómo demuestra que el mundo no fue creado el martes y que todo lo que reportamos fue porque nos crearon con esa memoria? No es posible. Una amiga, estudiante de psicología, una vez me dijo, ay, ojalá no pudiera detener el tiempo. Y le dije, venga, mira, usted no sabe que todos los días a las 12 del día el tiempo se detiene 2 semanas. ¿Cómo así? Sí, se detiene 2 semanas. Todos los días, hace 10 minutos el mundo se detuvo por 2 semanas. Ni usted ni yo nos damos cuenta. Ay, entonces, ¿por qué me comía nosotros? Porque se detuvo el tiempo. Pero yo tuvo 2 semanas detenido y ninguno de nosotros puede mostrar. Demuestra que es mentiras. Entonces, la creatividad consiste en eso, es invente, deje que la imaginación viaje por donde quiera. Seamos niños otra vez. Preguntas, dudas, inquietudes. En una entrevista que le hicieron esta semana al doctor Carlos Paola, decía que sí era feliz, decía que muy feliz. Y yo digo, ¿cómo no va a ser feliz alguien que es niño? Y que sigue siendo niño, y que sus libros demuestran que saca toda esa pureza, toda esa imaginación del niño. Definitivamente, gracias por todo lo que nos dan estos grandiosos libros. Cola de cerdo, un zapato. Yo cuando leí ese libro lo llamé como a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana me llamó. Qué cuento tan bueno, yo decía, lo despierto.
Más la pena contarlo porque en ese momento yo tenía que decirle al autor muy bueno. El señor Rosso ya escucharon el cuento. Segundas ediciones de estos dos libros, con la misma línea, muy buenos. Y quiero destacar algo. El del señor Rosso, cuando ustedes terminan de leer cada cuento, tiene un código QR donde ustedes van a encontrar toda la información que a él lo alimentó para hacer la fantasía. Y pasa algo curioso los que tenemos la oportunidad de formarnos como escritores con el doctor Carlos, que él habla, pero no sabe si lo que le está diciendo es verdad o es invento. Eso pasa con los libros del doctor Carlos. En este diálogo que estamos haciendo de escritor, quiero destacar algo para cerrar, porque le hacemos acá un homenaje al doctor Carlos Alberto Velázquez, y dice: escribir tiene una ventaja, puedes ensayar cuantas veces quieras lo que vas a decir. Si alguna vez has dicho una mentira y te la han creído, ya estás en un nivel avanzado para escribir cuentos. La clave es escribirla de tal forma que te la crean. Él, esto que lo dice en un libro que también es de la editorial que se llama 20 escritores revelan sus secretos de creación, es lo que nos enseña todos los días en los talleres. Luego más adelante nos dice algo: mira el mundo, escúchalo. Ah, no, ese no es el. Ya le iba a publicar uno que no era suyo. Pero lo robamos. Dice: escribe de forma tal que el lector, al empezar a leer un cuento, quiera saber el final y que al terminarlo quiera leer otro y otro más. Eso pasa con la literatura de hoy. Si lo logras, habrás alcanzado tu objetivo. Procura escribir lo suficiente y de buena calidad para que seas tú quien controle su adicción. Entonces, doctor Carlos, muchas gracias, muchísimas gracias, un gran maestro. Nos ha ido muy bien con él como formador de taller de creación literaria que tenemos los viernes de 5:30 a 8 aquí detrás de la Villa de la Burla, en donde tenemos una sede de la editorial Libros para Pensar. Y los sábados, es decir, mañana, de 11 a 1, el taller de creación literaria con el doctor Carlos Alberto Velázquez. Sobre el taller de creación literaria virtual, les tengo una noticia. Se ponen en comunicación ahora con Alina para que mañana participen como invitados, una cortesía para que ustedes, por haber venido hoy, puedan participar en el taller de creación literaria mañana de 11 a 1 por internet. Ya Alina les toma los datos y mañana se les manda el link para que se conecten. Y ojalá hagan parte de estos espacios de información y lean estos 4 grandiosos libros y quinto con la novela Matar al Lobo. Que así no sea la editorial, la apoyamos porque es un gran maestro como Carlos Alberto Velázquez. Para el aplauso. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias.